La Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió al centro de la polémica tras la adquisición de camionetas de alta gama para sus ministros, con costos superiores al $1.000.000 bajo el argumento de seguridad institucional. Aunque la Corte aseguró que la decisión se basó en criterios técnicos y normas internas vigentes, el contraste con el discurso de austeridad reavivó el debate público. Ante las críticas, el presidente del máximo tribunal anunció que las camionetas blindadas no serán utilizadas y que la nueva integración mantendrá una política de gasto razonable. Pero el tema deja preguntas en el aire. ¿Es la austeridad en el Poder Judicial una convicción real o una respuesta a la presión pública? ¿Quién define qué es lo mínimo necesario en un país marcado por la desigualdad? Esto es A la Yugular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Adrián Macías y como siempre, como cada semana, bienvenidos a La Yugular. Recordarles que estamos en Net Multiforos, agradecerles primero que nada a todos aquellos que ya han ingresado, que se han suscrito. Estamos superando los 10,000 suscriptores en poco más de un mes que tenemos con esta plataforma, lo cual nos da mucho gusto. Y como cada semana aquí en A La Yugular les vamos a estar presentando siempre temas importantes, trascendentes. Y el de hoy no es la excepción. Pero antes de adentrarnos en él, saludo como siempre, con mucho gusto a mis compañeros y amigos. Araceli Guzmán, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí en ese contraste entre las temperaturas gélidas, Sí, congelantes en el estado y en todo el país y en muchos lugares del mundo, y el contraste del ambiente y las temperaturas calientes en las mesas políticas y analistas de información, pero muy contenta. Víctor, ¿cómo No, estás? pues aquí muy contento con una mañana muy inglesa y como dice mi compañera, con los climas extremos. Por un lado, el clima en la ciudad frío y por otro lado, el clima en la política nacional e internacional bastante, bastante caliente. Sí, así es. Eso no baja la temperatura en ese ámbito de lo que es la política, la grilla. Pero ahorita, por ejemplo, uno de los temas en la discusión en varias mesas tiene que ver con la supuesta austeridad que manejan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adquirieron unos vehículos, se estaban especulando los costos entre 1.5 y 2 millones de pesos. Se habla que incluso así el valor, sin adecuarles toda la cuestión del blindaje y demás accesorios, 2.850.000 pesos cada vehículo que compraron para cada uno de los nuevos ministros de la Suprema Corte. El tema o la discusión, Araceli y Víctor, no es el que ellos tengan que estarse protegiendo, porque ocupan cargos importantes, toman decisiones importantes, o liberan, o apresan, o encarcelan a eh, líderes de organizaciones criminales y demás. Entonces sí hay un riesgo que se tiene que atender. Lo que discutimos es la cuestión del doble discurso que se ha manejado, ¿no? Así es, cuando tú hablas de esa supuesta austeridad, pues yo ya digo falsa tremendamente, porque no hay tal. O sea, no tienen cuántos meses que tomaron el 4 meses. cargo desde Ujú. septiembre, en donde además ya se ha dicho los costos de esos rituales que se aventaron para el invocar a los dioses ancestrales y el pedir que les ayuden las tomas de decisiones, pues creo que o no están haciendo bien la tarea en el tema de pedir a los dioses sabiduría, o definitivamente, pues, es un mero espectáculo, que seguramente nos vamos hacia esa parte. El dineral que se gastó en esos rituales, empezando por hablar de austeridad republicana, luego viene esta compra, y lo más triste, porque como bien lo dices, yo creo que los mexicanos nunca le hemos escatimado, al menos no recuerdo que esto fuera mesas de discusiones de las compras de vehículos blindados a nuestros, titulares en el gobierno, porque se han dado cifras de lo que costaba incluso, no sé si han escuchado a colación, han salido, los blindajes o los automóviles de otras autoridades, como el de Peña Nieto, que hablan de que andaba alrededor de los 4 millones de pesos, que ha sido una de las más caras, y que dicen que tenía el mejor blindaje de lo que se ha dado en alguna autoridad o en algún mandatario, y no era mesa de discusión, al contrario, ¿no? Yo creo que queremos que nuestras autoridades estén resguardados, cuidados, seguros. El problema es en qué envuelven toda esta ridiculez del argumento, y todavía se presta una presidenta de la República a avalar, con una ficha informativa que supuestamente le pasan, en donde hablan del ahorro que se tenía por estar con el arrendamiento, mejor pasar a una figura de compra, y luego reculan, pues, ¿dónde la dejan? Verdaderamente es Ujú. es es ridículo ver este tipo de situaciones en estos niveles. Yo digo que no es lo mismo
ver los toros desde la barrera que estar ahí abajo en el ruedo. Y lo digo porque creo que la historia de la política en nuestro país, bien lo decían politólogos hace muchos años, es un sistema político. Ujú. Este sistema no ha logrado quebrarse. ¿Qué quiero decir? Pues que lo que cambian son las personas, las figuras, pero el proceso, el procedimiento, el sistema sigue siendo igual. Se decía que había que cambiar y reformar el poder judicial por un tema de austeridad, por un tema de no politizar, por un tema de democratizar a los jueces y por muchas otras cosas. Hoy yo insisto y creo que el sistema es el mismo. Llegaron jueces nuevos con una nueva forma de ser electos y llegan y se enfrentan, ahora sí, a ver el toro desde el ruedo, a decir, aquí se compraban X cantidad de vehículos, hay un presupuesto destinado para esto. ¿Por qué? Porque queremos salvaguardar la Integridad. integridad física y algunas otras cosas, ¿no? Entonces, lo que estamos discutiendo no es si se compraron o si se gastaron X tal cantidad de millones de pesos. Lo que estamos tratando de analizar y desmembrar es este famoso doble discurso, que por un lado nos dice López Obrador, nos dice Claudia Sheinbaum, un tema de austeridad y nos lo repiten hasta el cansancio, hasta que el consciente del votante o del ciudadano común y corriente lo cree. Y por otro lado, hoy decían en los ministros, creo que el día de ayer en un boletín, a ver, no eran 9 camionetas, durante todo el proceso se compraron creo que 540 y Ujú. tantas vehículos nuevos para el Poder Judicial. Entonces, el tema sería esta hipocresía del doble discurso, por un lado, la austeridad y por otro lado, pues estos gastos que a lo mejor ya estaban en el cajón y que a lo mejor no le dábamos la importancia que se le tenía que dar si no fuera por este doble discurso. Exactamente, y luego que te estén dando ese tipo de información del ahorro de 1,000,000,000 de pesos Sí. en lugar de arrendar los autos a comprarlos, la verdad es que no dan las cifras y que lo salga a decir la presidenta, insisto, es donde no entiendo por qué no se cuidan este tipo de situaciones y que verdaderamente van minando esa credibilidad. Y ahora no se dicen ministros de la corte, son ministros del pueblo. Así Entonces, es. es donde dices, bueno, pues, ¿de cuál pueblo estamos hablando, no? Sí, sobre todo porque de lo que comentabas, Víctor, sí, tan solo en el último trimestre de 2025, que es decir, cuando ellos arrancaron Ujú. con esta nueva gestión, han destinado 250 millones de pesos en la adquisición de vehículos. Nada más en los que se iban a destinar a cada uno de estos ministros son 25 millones de pesos por las adecuaciones y el blindaje que se les iba a poner, lo que se calculó. Ahora dicen que los van a devolver. Bueno, no los pueden ya devolver, están No. comprados, Ujú. pero según ellos, los van a reasignar a jueces y juezas que estén realmente en una situación de peligro. Insistimos en la cuestión del doble discurso porque el propio presidente de la Suprema Corte, él en su discurso hablaba de esa austeridad, de que iban a acabarse muchos privilegios de la anterior corte. Ahora, también no hay que olvidar que de la anterior corte hay 3 ministras, 2 ministras y un ministro que están repitiendo realmente en el cargo. Entonces, tanto como nueva corte o quererle echar la barra a la otra, pues hay que repartirle también los señalamientos a estas que están repitiendo, ¿no? Ujú. Ahora, ¿hasta dónde pareciera cortina de humo el estar revisándole lo que se gastan en carros blindados y no en las decisiones que se están tomando que verdaderamente impactan? Porque finalmente que se gasten o no ese dinero, que traigan o no las camionetas como ciudadanos, poco va Sí. a impactarnos. Pero el que estén tomando decisiones como si vuelven a sacar los casos juzgados, que estén votando entre ellos, sin siquiera llegar a acuerdos, en que se pasen por alto las legislaciones sobre estos temas jurídicos, que esos sí son relevantes, que esos sí nos impactan como ciudadanos, pues yo no sé hasta dónde verdaderamente manejan, prefieren el golpeteo en ese sentido superficial y que no ahondemos en temas verdaderamente trascendentales. Y siempre con el doble discurso, pues, de que en presupuestos anteriores, en temas de seguridad, en temas de salud y en temas prioritarios para la educación, vemos que hay recortes hacia abajo. Entonces, a veces decimos, bueno, pues si queremos ir a la austeridad, pues vayamos a estas dependencias y a lo mejor no eliminar por completo la compra de vehículos,
pero a lo mejor hacer una compra mucho más eficiente y mucho más económica. Y luego te das cuenta que los que andan a pie, que pertenecen a toda esta cadena de empleados de la justicia, ¿no? Que son aquellos que van y hacen Las las diligencias. notificaciones, las Ujú. diligencias, no traen ni para la gasolina, se les queda el carro en Eh, cada esquina. Entonces, efectivamente, son las prioridades, lo que está mal en nuestro país y lo que nos lleva a estar discutiendo estos temas hoy en día. Y como esa insistencia de que no son los como los de antes y demás, pues sí se ha logrado penetrar en muchas personas que los defienden este tipo de posturas. Y la principal crítica es, bueno, Peña Nieto andaba en un vehículo tal, o antes no se quejaban de que estos también andaban en vehículos blindados, porque ahora sí les molesta, pues, precisamente Que por no el doble traían ese discurso. discurso. Exacto. Y lo que mencionabas, Araceli, por ejemplo, hay temas tan importantes como la cuestión de la prisión preventiva, ¿no? Que no se ha logrado ahí un objetivo claro, en donde todo indica que ahorita primero te encarcelan, los investigan o se determina si eres inocente o no, pero primero vas a la mm, cárcel, ¿no? Esos son temas que más nos preocuparían claro. que se estuvieran discutiendo. La cuestión de los casos ya juzgados que Juzgados. quieren abrir y que están haciendo sus apartaditos. Bueno, Con letra modificamos, sí, chiquita, ¿no? exacto, pero al final sin dejar de lado eso. Y quien trae mucho eso es precisamente la, ministra Lenia Batres, que en 2 años va a ser ella la que esté presidiendo la Suprema Corte, y es la que ha bueno, no se molestó hace poco porque le estaban discutiendo precisamente que no se podían estar abriendo casos Ese ya párrafo. juzgados, y Y se luego le molestó. ponen en una letra chiquita que son casos juzgados con aparentes situaciones de Corrupción, corrupción. sí. Entonces, dices tú, bueno, todos. Oye, luego se enoja y dice: "No, es que esa es mi postura", y los demás, en vez de bueno, al final de cuentas está diciendo en mayoría, se azorrillan, se achicaron. En los últimos 7 años, pues, lo que hemos visto es esta construcción de narrativa que les favorece a ellos, y ellos van a ir a abrir el expediente de Colosio y los más que se puedan por un tema de narrativa. Yo creo que el guión está entre ellos muy bien diseñado, y ellos así tratan de atraer el voto de la gente, o tratar de caer bien con la gente. Es una narrativa. Digo, si vemos el guión de Andrés Manuel López Obrador y vemos el guión de la presidenta Claudia Sheinbaum, no se sale ni una coma, igualitititito, y así lo dicen el presidente de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, los ministros, como que todos estuviesen cortados por la misma tijera. Pero y dime tú, en esta narrativa, ¿cuál es el tema que está ganando terreno? Si el de las camionetas blindadas o el de estos temas trascendentales de justicia de los que estamos mencionando. Evidentemente, pues es el de la austeridad, el de las Ujú. camionetas, el del despilfarro y poca reflexión sobre los temas que de verdad Es deberíamos de estar analizando, porque al rato estaremos lamentando. esta famosa justicia selectiva. Volvemos a ello. Sí, y sobre todo, también se nota, cómo hay esa intervención, ¿no? Que tanto han ellos queriendo vender la idea de que no es así, que sí hay separación de poderes, pero hasta que no viene un regaño de la presidenta y luego que se le suma, en este caso, el coordinador de los diputados del PRI, de Morena, Ricardo Monreal, es cuando se retractan y deciden ya no tener esos vehículos, reasignarlos y demás. Pero es que, o sea, si tuviesen razón, pero y Tendrían también que defender el punto, exacto, ¿no? Así Y es. con pero lo defienden. argumentos válidos. Y posiblemente y hay argumentos para sostenerlo, pero el problema es que no hay un argumento que aguante a la opinión pública cuando es tan evidente su incoherencia, que ese es el verdadero problema. Ahora, sí reculan, pero hasta que ya exhibieron a la propia presidenta de la República en las mañaneras, dándoles su espaldita, ¿cómo se llama? Abrazo, Sí, pues su su apoyo, palmadita, su sí. palmadita efectivamente de apoyo ante las decisiones de la Suprema Corte. Digo, si lo que hemos visto en los últimos años, si alguien que también es como un elemento distintivo de este gobierno o de estos gobiernos, es las pifias, o sea, una serie de pifias desde el no saludo a la presidenta en el famoso meeting, hasta contradicciones entre los dirigentes de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, los coordinadores, con el mismo gabinete de seguridad y con el mismo gabinete de la presidenta Sheinbaum. Entonces, pues algo distintivo de la Cuarta Transformación es las pifias y sus conflictos internos, que
después tienen que salir a resarcir de un día para otro lo que se dijo un día anterior. Sí, exactamente. Y a la par de toda esta situación de los vehículos, surgen estas fotografías de la ministra Loret Ortiz Claro. viajando en primera clase a Costa Rica, que han hecho cálculos de lo que le costó ese viaje, superando los 30,000 pesos. Pero, y volvemos, ella pudiera decir, pues lo pago de mi sueldo, y sí le alcanza, Sí, sin duda claro. alguna. No, y además han Pero dicho que es una de las ministras que tiene, por cuestiones personales, una gran fortuna. O sea, y finalmente, ¿cuándo se estaban observando en qué viajaban o cómo viajaban? Pues volvemos a lo Sí, mismo. no está mal de que podamos sí, viajar en primera clase, que podamos ir a vacaciones, que podamos conocer. O sea, no está mal que los servidores públicos puedan viajar y conocer y irse a sus vacaciones. Lo que está mal es el sobrediscurso. Y alguien que lo representa y lo caracteriza se llama Fernández Noroña. O sea, Fernández Noroña, ahí hay videos y hay No, no, es que se historias. sacó ese aparte, Así y es. perdón, pero me gana la Sí, risa y, como a y- y muchos. lo Creo dice y que lo dice y lo dice y lo dice y se envuelve en la bandera del socialismo y andar en guaraches y con el morral y digo, lo que hemos visto de él no, y de no, ya, muchos ya cambió su más. discurso, Así ahora es. es cuando la presidenta y el movimiento se refieren a la austeridad republicana, es en el sentido público. en el Lo gobierno. personal es No, muy Sí, mi sí, sí. cuento, ese ya es sí. otra historia, ¿no? Y todavía se da el gusto de regresar a develar su pintura al óleo, que bueno, No, no, de no. verdad yo no sé de qué Pobre país país. estamos Así es. retratando con Así esas es. figuras, ¿no? Pobre país, con esos personajes, pero pues, con estos güeyes tenemos que arrear. Pues porque ya tenemos Así es. escándalos No, de esa ríete naturaleza bien en si te todo. vas a reír, no estés aguantando No, la es que sí da risa. mucha risa. También la ministra Lenia Batres está en una controversia por la pintura De Noroña. de ella, no de Ah, ella, de ella de ella también. Ah, también sí, se sí, sí. hizo ¿Cómo? Yo no he visto también, su y pintura. que lo está rebasando. Hablan de ahí de más de 30,000 pesos también lo que le costó esa pintura, pero es parte de la controversia también que trae ella, ¿no? Definitivamente que, bueno, esto no va a cambiar mientras nosotros les dejemos, Ujú. mientras nosotros les demos la manga ancha, la rienda suelta. Y cuando digo nosotros, me refiero a todos, a Así es, empresarios, así me es. refiero a oposición en el Congreso, en el Senado, a los medios de comunicación, a los ciudadanos, en fin. Yo creo que, pues, como bien dicen, a veces se tiene lo que se merece cuando hemos quitado los ojos, ¿no? O la necesidad de intervenir y de participar. ¿Ustedes estarán de acuerdo conmigo que durante la historia de este país los gobernantes construyen narrativas y construyen narrativas y hacen que estén en el consciente del ciudadano y se hace costumbre, se hace ley, y es una idiosincrasia que tenemos los mexicanos? Digo, ojalá y algún día llegue alguien o nosotros mismos desde la sociedad logremos romper este sistema político mexicano y estemos hablando de una cultura distinta. Me parece que también hay un asunto en la cuestión legal que hemos dejado un poquito de lado, o no se le ha dado la atención que se requiere, el hecho mismo de que ahorita haya un solo partido que tenga toda esa supremacía, ¿no? En la representación. Sobre representación. Cuando si se ¿Mm? aplicara la ley, se le pudiera eliminar todo ello, ¿no? Pero ahí tendría que entrarle, por ejemplo, el Poder Judicial y no le va a entrar, ¿no? Lamentablemente estamos viviendo esto en los 3 niveles, en los 3 poderes de la Unión, que ahorita se puede decir que hay uno solo, ¿no? Y Así es. cuando no está el poder judicial, ¿qué sigue? El ciudadano y el voto. Y tampoco Solamente ahí sí, vamos a ya, poder ya, incidir. no. Entonces, bueno, definitivamente no la tenemos fácil en México. ¿Con qué se queda? No, pues yo me quedo con esta caricatura del país de siempre. Es una caricatura que simplemente cambian las personas. Yo esperaría que en un futuro cobrara nuevamente fuerza a los ciudadanos y tratar de romper este sistema político que nos tiene agobiados y a veces este doble discurso y la hipocresía que maneja el gobierno federal. ¿Qué te dice a ti el Poder Judicial actual? Me dice riesgo, porque efectivamente nos preguntamos mucho por qué no crece el país, por qué no avanza, por qué el crecimiento económico está estancado. Pues obviamente viene de la incertidumbre. Y eso es lo que me da un poder judicial, como lo vemos ahorita, incertidumbre, y seguramente que a los inversionistas, a los extranjeros, a los países que tenían puestos sus ojos en México, pues evidentemente todo este tipo de situaciones dicen, me voy a invertirle por otro lado, porque ahí no se ve para dónde puedan surgir buenas decisiones. Y eso es lo que me preocupa.
Pues ahí está lamentablemente el doble discurso también en el Poder Judicial con esta exhibición que ellos mismos se han dado. Pero al final de cuentas usted tendrá la mejor opinión. Le invito a que nos deje ahí sus comentarios en esta transmisión y los vamos a leer, vamos a estar muy atentos e invitarle a que nos acompañe cada semana y sobre todo que se suscriba para que esté al pendiente de los temas que le presentaremos aquí en A la Yugular. No se olvides Net Multiforos, a donde hay que inscribirse ahí en YouTube. Muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.